Hola amigos. Hoy les traigo la fascinante historia de uno de los personajes más importantes en la historia de Estados Unidos, George Washington, el primer presidente de esta gran nación. George Washington nació el 22 de febrero de 1732 en Westmoreland County, Virginia, en una próspera familia de plantadores. Sus padres, Augustine y Marybelle Washington, le brindaron una educación básica pero sólida, aunque no pudo asistir a la universidad como sus hermanos mayores. La vida de Washington estuvo marcada desde temprano por la responsabilidad. Cuando tenía apenas 11 años, su padre falleció, lo que lo obligó a madurar rápidamente. Su hermano mayor, Lawrence, se convirtió en su mentor y figura paterna, introduciéndolo en la sociedad de Virginia y enseñándole las habilidades que más tarde serían fundamentales en su vida. En su juventud, Washington desarrolló un gran interés por la agrimensura, una profesión que le permitió conocer las tierras fronterizas y desarrollar sus habilidades de liderazgo. A los 16 años, ya estaba trabajando como agrimensor oficial en el Valle de Shenandoah, demostrando una extraordinaria capacidad para el trabajo duro y la precisión. Pero el destino tenía planes más grandes para él. Su carrera militar comenzó cuando heredó Mount Vernon tras la muerte de Lawrence, y se unió a la milicia de Virginia. Durante la Guerra Franco-India, Washington ganó valiosa experiencia militar y se forjó una reputación de líder valiente y estratégico. Lo que realmente cambió su vida, y la historia de América, fue su papel en la Revolución Americana. En 1775, el Congreso Continental lo nombró comandante en jefe del Ejército Continental. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, incluyendo tropas mal equipadas y la falta de recursos, su liderazgo fue crucial para la victoria sobre Gran Bretaña. ¿Sabían que Washington rechazó recibir un salario por sus servicios durante la guerra? Solo pidió que le reembolsaran sus gastos, demostrando su desinterés por el beneficio personal y su compromiso con la causa de la independencia. Después de la guerra, cuando muchos esperaban que se convirtiera en rey o dictador, Washington sorprendió al mundo renunciando a su poder militar y regresando a la vida civil. Este acto sin precedentes demostró su firme creencia en los principios democráticos. En 1789, fue elegido unánimemente como el primer presidente de los Estados Unidos. Durante sus 2 mandatos, estableció muchas de las tradiciones y principios que aún hoy guían la presidencia estadounidense. Estableció un gabinete ejecutivo, creó un sistema financiero nacional y mantuvo la neutralidad en conflictos extranjeros. Una de sus decisiones más importantes fue establecer el precedente de servir solo 2 términos como presidente, una tradición que se mantuvo hasta Franklin D. Roosevelt y que luego se convirtió en ley con la 22ª enmienda. El legado de Washington es inmenso. Fue un líder que antepuso el bien común a sus intereses personales, estableció precedentes cruciales para la democracia estadounidense y demostró que el poder puede ejercerse con humildad y sabiduría. Washington falleció el 14 de diciembre de 1799 en Mount Vernon, su amada residencia, debido a una infección en la garganta. Su muerte fue llorada por toda la nación, y hasta el día de hoy es recordado como el padre de la patria. Su influencia se refleja en innumerables lugares y monumentos. La capital del país lleva su nombre, su rostro está tallado en el Monte Rushmore y aparece en el billete de $1. Pero más allá de estos símbolos, su verdadero legado reside en los principios de servicio público, integridad y liderazgo que ejemplificó. Amigos, esta ha sido la historia de George Washington, un hombre que cambió el curso de la historia no solo por sus logros, sino por su carácter y valores. Uno de los héroes más legendarios de la mitología griega, Hércules, también conocido como Heracles. Según la mitología, Hércules nació en Tebas, Grecia, fruto de la unión entre Zeus, el rey de los dioses, y una mortal llamada Alcmena. Desde su nacimiento, estaba destinado a ser extraordinario, aunque esto también le traería grandes desafíos. Su historia familiar es bastante peculiar. Como hijo de Zeus, era medio hermano de muchos dioses y héroes, pero también objeto de la ira de Hera, la esposa de Zeus, quien, celosa por la infidelidad de su esposo, juró hacer la vida de Hércules lo más difícil posible. Durante su infancia, Hércules ya mostraba señales de su increíble fuerza. Cuando era apenas un bebé, logró estrangular a 2 serpientes que Hera había enviado para eliminarlo. Sus padres adoptivos, conscientes de su potencial, se aseguraron de que recibiera la mejor educación posible. Aprendió el arte de la guerra, la música y la arquería de los mejores maestros de Grecia. En su juventud, Hércules se convirtió en un guerrero formidable. Alto, fuerte y valiente, era admirado por todos. Se casó con Megara y tuvo hijos, pero Hera, persistente en su venganza, lo hizo caer en un estado de locura temporal que resultó en una tragedia familiar. Para redimirse,
el oráculo de Delfos le encomendó realizar 12 trabajos imposibles. Y aquí es donde comienzan sus hazañas más famosas, los 12 trabajos de Hércules. Cada uno parecía más imposible que el anterior: matar al león de Nemea, capturar al toro de Creta, limpiar los establos de Augías en un solo día, y muchos más. Pero con su fuerza sobrehumana, inteligencia y perseverancia, logró completarlos todos. Entre sus logros más impresionantes está el sostenimiento del cielo mientras Atlas buscaba las manzanas de oro de las Hespérides, la captura del Cancerbero en el inframundo, y la derrota de la Hidra de Lerna, una serpiente de múltiples cabezas que se regeneraban al ser cortadas. Pero Hércules no solo era fuerza bruta. Era un estratega brillante que sabía cuándo usar el ingenio en lugar de los músculos. Por ejemplo, para limpiar los establos de Augías, desvió el curso de 2 ríos, demostrando que la inteligencia puede ser tan poderosa como la fuerza física. Su legado es inmenso. Hércules se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo superar las adversidades con valentía y determinación. Sus hazañas inspiraron innumerables obras de arte, literatura y, en tiempos modernos, películas y series de televisión. Su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza y coraje. Según la mitología, Hércules no murió como un mortal común. Tras completar sus trabajos y otras muchas aventuras, su padre Zeus lo recibió en el Olimpo, donde fue deificado y se le concedió la inmortalidad. Se dice que se casó con Hebe, la diosa de la juventud, simbolizando su eterna vitalidad. La historia de Hércules nos enseña que no importa cuán grandes sean los obstáculos, con perseverancia y coraje, podemos superarlos. Nos muestra que incluso los más fuertes tienen momentos de debilidad, pero lo importante es cómo nos levantamos después de caer. Una historia fascinante que ha cautivado al mundo durante siglos, la extraordinaria vida de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Corría el año 1412 cuando en el pequeño pueblo de Domremy, Francia, nació una niña que cambiaría el curso de la historia. Juana llegó a este mundo en una época turbulenta, durante la Guerra de los 100 años, en el seno de una familia humilde de campesinos. Sus padres, Jacques de Arc e Isabelle Romee, le inculcaron desde pequeña una profunda fe católica y valores morales sólidos. La pequeña Juana creció en un ambiente rural, ayudando en las tareas del campo y aprendiendo las labores domésticas como cualquier otra niña de su época. Pero había algo especial en ella: desde los 13 años comenzó a escuchar voces que, según ella, provenían de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Estas voces le transmitían un mensaje claro: tenía una misión divina para salvar a Francia. ¿Se imaginan a una joven campesina de 17 años presentándose ante el delfín Carlos VII para decirle que Dios la había elegido para liderar al ejército francés? Parece increíble, pero eso fue exactamente lo que hizo. Después de convencer a las autoridades locales, viajó hasta Chinon, donde se encontraba la corte real. Para probar su autenticidad, Juan identificó al verdadero delfín entre todos los cortesanos, a pesar de que éste se había disfrazado para confundirla. Lo más sorprendente es que esta joven, que no sabía ni leer ni escribir, demostró un extraordinario talento militar. En 1429, lideró el histórico sitio de Orleans, logrando una victoria decisiva que cambió el rumbo de la guerra. Vestida con armadura y portando su estandarte blanco, Juana inspiró a las tropas francesas con su valentía y determinación. Pero la gloria fue efímera. En 1430, durante una batalla en Compiègne, fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses. La vendieron a sus enemigos por 10.000 libras, una suma considerable para la época. Los ingleses, buscando desacreditar su imagen de enviada divina, la sometieron a un juicio por herejía en Rouen. Durante el proceso, Juana demostró una inteligencia y dignidad extraordinarias, respondiendo con astucia a las preguntas más complejas de sus acusadores. Sin embargo, el resultado estaba decidido de antemano. El 30 de mayo de 1431, con apenas 19 años, Juana fue quemada en la hoguera en la plaza del mercado de Rouen. Su legado, sin embargo, no terminó allí. 25 años después de su muerte, el Papa Calixto III ordenó un nuevo juicio que la declaró inocente y mártir. En 1920, fue canonizada por la Iglesia Católica, convirtiéndose en Santa Juana de Arco. Hoy es considerada una heroína nacional en Francia y un símbolo universal de coraje, fe y determinación. La historia de Juana nos enseña que la grandeza no conoce edad ni clase social. Esta joven campesina demostró que con convicción y valentía se pueden superar cualquier obstáculo. Su vida nos recuerda que debemos mantenernos fieles a nuestros principios y luchar por lo que creemos, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Uno de los personajes más influyentes de la historia, Julio César. En el año 100 a.C.,
En el seno de una familia patricia romana, nació Cayo Julio César. Roma era entonces una república en pleno apogeo, y el pequeño Julio llegó al mundo en el barrio de Subura, una zona popular de la ciudad eterna. Su familia, aunque noble, no era de las más ricas de Roma. Sin embargo, contaba con un prestigioso linaje que se remontaba, según la tradición, hasta la mismísima diosa Venus. Sus padres, Cayo Julio César y Aurelia Cota, le proporcionaron una educación excepcional, típica de la aristocracia romana. La infancia de César transcurrió en una Roma convulsa, marcada por las luchas entre dos facciones políticas, los populares y los optimates. Estas tensiones políticas moldearían profundamente su visión del mundo y su futuro papel en la historia romana. Durante su juventud, César demostró ser un estudiante brillante. Aprendió retórica, filosofía, y desarrolló un talento especial para la oratoria que más tarde le sería tremendamente útil. Pero no todo fue fácil. A los 16 años perdió a su padre, lo que le obligó a madurar rápidamente y asumir responsabilidades como cabeza de familia. ¿Sabían que César estuvo a punto de perder la vida en su juventud? Durante la dictadura de Sila, fue perseguido por sus conexiones familiares con los populares. Sin embargo, gracias a la intervención de influyentes amigos de la familia, logró salvarse, aunque tuvo que abandonar Roma temporalmente. Su carrera militar y política fue meteórica. Comenzó como cuestor en Hispania, luego fue edil, pontífice máximo, y finalmente cónsul en el año 59 a.C. Pero su verdadera genialidad se manifestó en sus campañas militares en la Galia, donde demostró ser un estratega excepcional y un líder carismático. La conquista de la Galia fue su mayor logro militar. Durante 8 años, sometió a numerosas tribus, expandió las fronteras de Roma hasta el océano, y escribió sus famosos Comentarios sobre la Guerra de las Galias, una obra maestra de la literatura latina que aún hoy estudiamos. Pero César no solo fue un militar, fue un reformador social, un escritor talentoso y un visionario político. Implementó reformas que beneficiaron a los ciudadanos más pobres, reorganizó la administración pública y el calendario, sí, el calendario juliano lleva su nombre, y sentó las bases para la transformación de Roma de república a imperio. Su legado es incalculable. Las reformas que introdujo cambiaron para siempre la sociedad romana. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder y autoridad, tanto que los títulos zar y kaiser derivan de César. Sus escritos influenciaron la literatura y la historiografía durante siglos. Lamentablemente, su vida terminó de forma trágica. El 15 de marzo del año 44 a.C., en los idus de marzo, fue asesinado en una conspiración liderada por Bruto y Casio, quienes temían que su poder acabara definitivamente con la República. Pero ¿saben qué es lo más fascinante? El impacto de César en la historia no terminó con su muerte. Su sobrino y heredero, Octavio, se convertiría en el primer emperador romano, Augusto, transformando definitivamente la República en el imperio que todos conocemos. Amigos, la historia de Julio César nos enseña lecciones invaluables sobre liderazgo, determinación y la importancia de tener una visión clara. Nos muestra cómo una persona puede cambiar el curso de la historia, para bien o para mal. Si les ha gustado este viaje por la vida de uno de los personajes más importantes de la historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. También pueden compartir sus pensamientos sobre César en los comentarios. ¿Qué aspecto de su vida les pareció más interesante? Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes del pasado. Hasta pronto.